Durante años, Paris Jackson se mantuvo en guardia. Su silencio una frágil barrera contra el caos que siguió a la muerte de su padre. Pero ahora la hija del rey del pop por fin ha dado un paso al frente con una verdad que, según ella, la ha perseguido desde la infancia. No puedo seguir ocultándolo, confiesa. No en una rueda de prensa ni en una entrevista lacrimógena, sino a través de sus audaces acciones y su presencia sin pedir disculpas. Detrás de la fama, las campañas de moda y los lanzamientos musicales, se esconde una joven que ha luchado contra traumas, pérdidas, adicciones y el aplastante peso del legado de Jackson. Reconozco todo lo que ha hecho por mí. Y aunque he trabajado muy duro para hacer crecer mi plataforma, esa plataforma no existiría en primer lugar si no fuera por él. Lo que ahora revela no es solo su lucha, es sobre la creencia que ha tenido durante años de que la muerte de su padre no fue un accidente. Dice que hubo momentos en los que su padre le decía que había gente misteriosa ahí fuera que quería atraparle y que en algún momento le matarían. En este viaje emocionalmente crudo, Paris levanta el telón de los rincones más oscuros de la fama, expone profundas heridas personales y confronta al mundo con un mensaje escalofriante, uno que ella cree que el mundo ya no puede ignorar. El vínculo de una hija, Paris, y Michael. Para el mundo, Michael Jackson era un icono del pop más grande que la vida, enigmático, constantemente en el punto de mira. Pero para Paris, Michael Catherine Jackson era simplemente papá. Detrás del caos de los tabloides y los clics de los obturadores, había un hombre que construyó una fortaleza alrededor de sus hijos, no de ladrillos y piedra, sino de amor inquebrantable y feroz protección. Pocos comprendían que bajo los guantes brillantes y los paseos coreografiados vivía un padre cuyo corazón latía por sus hijos. Paris era solo un bebé cuando Michael la tomó en brazos por primera vez. Desde el principio, alimentó un vínculo emocional inusualmente fuerte con sus hijos, forjado en parte por las duras realidades de su propia infancia. «Lo pasé muy mal cuando era pequeño», dijo una vez. «Por eso quiero que mis hijos tengan una vida lo más normal posible». Era más que un ideal, era su misión. Eso significaba tutores privados, elaborados disfraces, cuando salían en público, y parques de atracciones enteros construidos solo para mantener su mundo a salvo. Pero también significaba cuentos antes de dormir, canciones cantadas en voz baja en la oscuridad, y largas charlas sobre la vida, el arte y los peligros de la fama. Era el mejor, recordaba Paris en entrevistas posteriores. Era muy bueno asegurándose de que fuéramos cultos, educados y completos. A menudo describió a su padre como su mejor amigo. En una entrevista de 2017 con Rolling Stone, reveló cómo se quedaba despierto con ella por la noche cuando tenía pesadillas y le enseñaba el poder de la expresión creativa para lidiar con las emociones. Escuchamos música clásica, rock, R&B, de todo. Quería que comprendiéramos el mundo, afirma. Sin embargo, a pesar de la alegría en su círculo íntimo, el mundo exterior siempre se cernía sobre ellos. Michelle expresaba a menudo su preocupación por la gente que le rodeaba. Paris recuerda haber oído conversaciones en voz baja y haber visto a su padre cada vez más inquieto con el paso de los años. Le contaba historias extrañas sobre gente poderosa que intentaba controlarle. Decía, «Un día me van a matar, me van a coger por mi música, por mi catálogo», decía Paris. Incluso de niña sentía el peso de sus palabras. Tras su muerte, Paris se encontró consuelo en los recuerdos, bailando con él en el salón, pintando a su lado en el patio trasero, viendo viejas películas en blanco y negro que le encantaban. Pero a medida que crecía el dolor, dio paso a la curiosidad. Ciertos detalles no terminaban de encajar. ¿Por qué le habían recetado una medicación tan peligrosa? ¿Por qué nadie había intervenido antes? ¿Y por qué en sus últimos meses había parecido tener tanto miedo? Las respuestas no llegaban fácilmente, pero las preguntas habían estado asentadas en ella desde el principio. Lo que empezó como la devoción de una hija, se fue convirtiendo poco a poco en algo más, una determinación silenciosa y latente por entender lo que realmente había ocurrido. Para Paris Jackson, el legado de su padre no era solo acerca de la música o la fama. Se trataba de la verdad, y a sus ojos, esa verdad aún estaba por decir.
Paris solo tenía 11 años cuando subió al escenario en el funeral de su padre y entre lágrimas le dijo al mundo que él era el mejor padre que se podía imaginar. Papá ha sido el mejor padre que se pueda imaginar. Lo que no dijo entonces y no diría durante años fue lo perdida que se sentía sin él. Ese momento marcó el comienzo de un largo y doloroso viaje que la llevaría a lugares oscuros, pero también hacia una verdad que ya no podía mantener enterrada. El día en que murió la música. 25 de junio de 2009. Se suponía que iba a ser un día como cualquier otro en casa de los Jackson. Apenas unas semanas antes del comienzo de su gira, This Is It, Michael Jackson ensayó hasta altas horas de la noche en el Staples Center de Los Ángeles. La presión iba en aumento. Pero para sus hijos, Paris, Prince y Blanket, era una mañana más con su padre en casa hasta que de repente dejó de serlo. Paris tenía solo 11 años cuando entró corriendo en la habitación de su padre y lo vio inmóvil. «¡Papá!», gritó. El recuerdo permanecía grabado en su mente inamovible, incluso ahora. Aún no lo sabía, pero el mundo acababa de perder al rey del pop, y ella había perdido a la única persona que la comprendía de verdad. Lo que siguió fue el caos. Dr. Conrad Murray. El médico personal de Michael intentó a tientas reanimarle mediante reanimación cardiopulmonar, administrándola infamemente sobre una cama, en lugar de en el suelo, lo que habría sido mucho más eficaz. La llamada al 911 se hizo demasiado tarde. Los equipos de emergencia llegaron a la mansión alquilada de Home Hills, pero para entonces Michael ya se había escabullido. Más tarde el mundo se enteraría de que había muerto de intoxicación aguda por propal, un anestésico quirúrgico que nunca debió utilizarse fuera del ámbito hospitalario. En los días siguientes, el Dr. Murray admitió haberlo administrado como somnífero para ayudar a Michael a descansar tras los ensayos. Fue una extraordinaria violación del protocolo médico. En 2011, Murray fue declarado culpable de homicidio involuntario y condenado a 4 años de prisión. Pero incluso mientras se desarrollaba el juicio, algo en la narración no encajaba bien con Paris. No era solo la droga lo que se lo había llevado, fue el sistema que le rodeaba, el agotamiento, el aislamiento, las presiones económicas y las personas que siempre habían estado lo bastante cerca como para beneficiarse, pero nunca lo bastante cerca como para preocuparse. Solo quería respuestas, diría más tarde, y nada me parecía bien. En el funeral público celebrado en el Staples Center, Paris, vestida de negro, se acercó valientemente al micrófono. Con voz temblorosa dejó entrever su angustia. Desde que nací, papá ha sido el mejor padre que se pueda imaginar. Solo quiero decir que le quiero mucho. Fue la única vez en años que habló públicamente de su padre. Entre bastidores su mundo se desmoronaba. El hogar que una vez resonó con música y risas, ahora estaba en silencio. Ella y sus hermanos fueron enviados a vivir con su abuela Katherine Jackson. Los paparazzi acampaban a sus puertas. Las teorías de la conspiración y los titulares de los tabloides no cesaban, pero en la tranquilidad de su habitación Paris miraba al techo y repetía las palabras de su padre: «Me van a matar». Cuanto más crecía, más le inquietaban las piezas. Michael no había sido una celebridad más con una trágica sobredosis. Él lo había predicho y nadie lo había impedido. Para Paris, esa mañana de junio nunca terminó. Simplemente se extendió indefinidamente en una pregunta que nadie parecía lo suficientemente valiente para hacer. ¿Fue realmente solo un accidente? Preguntas sin respuesta. Con el paso de los años, Paris Jackson se convirtió en el centro de atención. Contratos de modelo, papeles de actriz, lanzamientos musicales. Se labró su propio camino, pero la sombra de su padre nunca se alejó. En todo caso, se hizo más pesada con el tiempo, y con ella llegó la sensación de que algo sobre la muerte de Michael Jackson nunca se había explicado del todo. Para el público, el caso se había cerrado con la condena del médico Conrad Murray. Cumplió 2 de los 4 años de condena, fue puesto en libertad y reanudó su vida con poca fanfarria. Pero para Paris la historia no había hecho más que volverse más turbia.
Había mucha gente a su alrededor que le controlaba, dijo años después en una entrevista. No era solo un médico, era un sistema. Empezó a hacer preguntas en voz baja. ¿Por qué su padre, que había hablado tantas veces de sus miedos a los medios de comunicación, a la manipulación y a la traición, se encontraba en un estado tan vulnerable? ¿Por qué estaba rodeado de asesores que parecían más centrados en su gira de regreso que en su bienestar? Las personas cercanas a Michael confirmaron sus sospechas. Había estado muy ansioso durante los últimos meses. Lisa Marie Presley, ex esposa de Michael, recordó una vez en una entrevista cómo él había expresado inquietantes preocupaciones por morir joven igual que su padre Elvis. Me decía, tengo miedo de acabar como él. Sabía que algo iba mal. Elvis Presley también había muerto bajo los cuidados de médicos habilidosos con el cuerpo plagado de medicamentos. Michael vio los paralelismos y temió correr la misma suerte. Pero en lugar de alejarse de ese camino, pareció caer en él casi sin poder evitarlo. A los ojos de Paris, esto no era solo trágico, era sospechoso. Empezó a volver a ver entrevistas, releer notas y escuchar viejos mensajes de voz de su padre, algunos que nunca ha compartido públicamente. Otros contenían mensajes inquietantes, referencias a que le vigilaban temores de traición por parte de sus allegados y preocupaciones por su seguridad si no cumplía las expectativas del sector. Sé que algunos piensan que parezco una loca, le dijo a un confidente. Pero tú no estabas allí. No visteis lo que yo vi. Incluso las circunstancias de la gira This Is It plantearon dudas. ¿Por qué Michael había aceptado hacer 50 conciertos cuando, según las fuentes internas, solo quería hacer 10? ¿Por qué se le presionaba tanto cuando su salud física y mental se estaban deteriorando visiblemente? ¿Por qué nadie intervino? Paris no pretendía tener todas las respuestas, pero lo que sí tenía era instinto, y el suyo le decía que algo no iba bien. Sus dudas privadas se convirtieron poco a poco en susurros públicos, pero a diferencia de los rumores de Internet y los teóricos de la conspiración, Paris no buscaba crear controversia, buscaba un cierre. No estoy diciendo que hubiera un gran complot, aclaró en una entrevista. Pero conozco a mi padre y sé que estaba asustado, y sé que la gente lo ignoró hasta que fue demasiado tarde. El investigador silencioso, Paris Jackson, nunca se ha llamado a sí misma investigadora. No es abogada, detective ni periodista, pero es hija de su padre, y a veces eso basta. En los años siguientes a la muerte de Michael Jackson, Paris guardó silencio sobre sus sospechas, prefiriendo observar, reflexionar y escuchar. Mi padre se preocupaba mucho de que tuviéramos cultura y educación. A diferencia de las alocadas conspiraciones que suelen rodear las muertes de famosos, su enfoque era tranquilo, personal, motivado no por el espectáculo, sino por el dolor. Empezó a atar cabos en privado, empezando por conversaciones que había oído de niña, susurros a puerta cerrada, nombres que entonces no reconocía, pero que más tarde sabría que estaban relacionados con los negocios de Michael, sus disputas patrimoniales y sus batallas legales. Recordaba que la gente era amable con él en la cara pero fría cuando él no miraba, y recordaba cómo cambiaba su energía antes de que empezaran los ensayos de This Is It. No era él mismo, decía en una rara conversación con un amigo cercano a la familia. Estaba más delgado, cansado, no sonreía igual. Incluso cuando estaba rodeado de bailarines y productores en las grabaciones de This Is It Paris, vio algo que otros no vieron: su malestar. Las actuaciones eran espectaculares, pero detrás del telón, Michael sufría insomnio, paranoia y una sensación de presión creciente. Estaba aterrorizado, dijo una persona con información privilegiada. Era como si no hiciera nada más que pasar el día. Paris se puso en contacto con personas que habían trabajado con su padre. Algunos no respondieron, otros fueron más comunicativos aunque cuidadosos con sus palabras. Describieron los últimos meses de Michael como controlados, restringidos, casi como si las decisiones se tomaran por él y no con él. Al parecer, la desesperación económica no le dejó otra opción que aceptar una gira para la que no estaba preparado. En el centro de todo, había una red de contratos, acceso farmacéutico y manipuladores,
cuya lealtad a menudo se inclinaba más hacia el balance final que hacia el bienestar de Michael. Paris nunca acusó a nadie por su nombre. No lo necesitaba. Sus preguntas eran lo suficientemente poderosas. Lo que Paris quería y sigue queriendo no es provocar el escándalo, sino iluminar las zonas grises que se cubrieron rápidamente tras la muerte de su padre. Ella entiende que para el mundo Michael Jackson es o bien un genio incomprendido o una figura complicada empañada por la controversia. Pero para ella era un hombre, frágil, brillante y al final demasiado solo. A medida que crecía, empezó a utilizar su plataforma de forma más consciente. Aunque nunca ha iniciado una investigación formal, Paris ha utilizado las entrevistas, su música y unas palabras cuidadosamente elegidas para mantener abierta la narración. Nunca grita, pero nunca olvida. Y esa tensión entre dolor y propósito es lo que da fuerza a su historia. La gente quiere un final, dijo una vez. Y yo también. Pero el cierre solo llega cuando se permite que la verdad salga a la luz. Toda ella. Y eso es lo que la impulsa. No la venganza, no la fama, sino la simple e inquebrantable lealtad de una hija. La búsqueda de una hija, la verdad. Más de una década después de la muerte de Michael Jackson, Paris Jackson dejó aflorar en silencio la enfermiza verdad. No en una rueda de prensa ni en un documental, sino en un sutil cambio de lenguaje y tono. Estaba claro para cualquiera que escuchara con atención. Ya no creía que la muerte de su padre fuera accidental. No fue una afirmación repentina ni un truco publicitario. Se había estado construyendo durante años. Paris siempre había caminado por una delicada línea entre la privacidad y la presión, obligada a llorar delante del mundo. Durante gran parte de su adolescencia evitó hablar demasiado directamente de lo sucedido, pero a medida que maduraba, empezaron a aflorar fragmentos de sus pensamientos y apuntaban en una dirección inquietante. Empezó a expresar su preocupación por la gente que había rodeado a su padre al final de su vida. En entrevistas y comparecencias se expresaba con cautela, pero la implicación era inequívoca. Había personas en la órbita de su padre que tenían demasiado control y muy poca responsabilidad. Para Paris, su muerte no fue un trágico accidente causado por un médico descuidado. Le pareció el resultado de un sistema que había fallado o, peor aún, que se había aprovechado de él. La historia oficial describió la muerte de Michael Jackson como consecuencia de una negligencia médica. Para muchos el caso terminó ahí, pero a otros, especialmente a los más cercanos a Jackson, no les sentó bien. Paris no estaba sola en sus sospechas. Varias figuras prominentes del mundo del espectáculo sugirieron públicamente que la muerte de Jackson pudo haber sido mucho más deliberada de lo que se suponía. Miembros de su familia, entre ellos sus hermanos LaToya y Jermaine, manifestaron su convencimiento de que Michael había sido asesinado por personas que querían sacar provecho de su muerte. Señalaron la presión a la que se enfrentaba para realizar una agotadora gira de 50 conciertos en Londres, a pesar de la creciente preocupación por su salud física y mental. Incluso su exmujer Lisa Marie Presley reflejó en entrevistas cómo Michael había temido acabar como su padre Elvis Presley. Había estudiado las circunstancias del declive de Elvis, establecido escalofriantes comparaciones y expresado con frecuencia su preocupación por verse abocado al mismo destino. Sus amigos y colaboradores le describían cada vez más aislado, paranoico y agotado, rodeado de asesores que a veces parecían más manipuladores que ayudantes. Para Paris, estas pautas no eran abstractas, eran recuerdos vividos. Había sido testigo de sus angustias, había escuchado conversaciones a puerta cerrada y había percibido la sutil pero creciente distancia entre su padre y su autonomía. Siendo adolescente demasiado joven para comprenderlo del todo, pero lo bastante mayor para recordarlo, almacenó estos fragmentos hasta que empezaron a formar una imagen más completa e inquietante. Su creciente convicción de que la muerte de su padre no fue accidental tuvo consecuencias reales en su propia salud mental. En entrevistas realizadas años más tarde, reveló que el dolor no resuelto y las preguntas persistentes habían influido en su lucha contra la depresión, la ansiedad y las autolesiones.
Intentó suicidarse en más de una ocasión, momentos que más tarde atribuyó en parte al peso de la incertidumbre y a la pérdida de la única persona que la hacía sentir con los pies en la tierra en una vida por lo demás caótica. A veces parecía que el mundo entero quería canonizar o condenar a Michael Jackson. Pero para Paris, simplemente había sido su padre un hombre amable y de voz suave que le leía cuentos, escribía canciones y le enseñaba a ser compasivo. Y lo repentino y confuso de su muerte dejó un vacío que nunca pudo cerrar. Había demasiadas contradicciones, demasiadas decisiones tomadas sin un razonamiento claro y demasiadas personas poderosas que habían permanecido en silencio. Cuando Paris empezó a reconstruir las cosas, lo hizo en silencio poniéndose en contacto con personas que habían trabajado con su padre, revisando documentos e incluso volviendo a ver las imágenes de This Is It. Mientras otros veían a un intérprete revitalizado preparándose para un regreso triunfal, ella veía agotamiento tras los relucientes ensayos. Vio a alguien a quien se presionaba más de lo que su cuerpo podía soportar, alguien que había dicho que sí a demasiadas cosas por obligación o por miedo. No se trataba de una conspiración en el sentido tradicional. Paris no acusó directamente a nadie ni se dejó llevar por las descabelladas teorías que suelen rodear a los famosos. Pero sus palabras y acciones pintaron un cuadro de fracaso institucional de una industria que se benefició de la fama de su padre, aunque le privara de intimidad, paz y autonomía. Sus discretas revelaciones provocaron una segunda mirada de algunos fans y comentaristas. Los grupos de defensa empezaron a llamar la atención sobre la explotación de los artistas y la salud mental. Algunos especulaban con que las empresas promotoras de la gira This Is It habían presionado para que se realizaran muchas más actuaciones de las que Michael deseaba. Otros examinaron cómo el Propal, un fármaco destinado únicamente a uso hospitalario, había llegado a administrarse tan casualmente en su casa. Sin embargo, nunca se realizó una investigación más amplia. Paris no parecía esperar ninguno. Ella no buscaba escándalo. Lo que ella quería era mucho más simple: el reconocimiento de que su padre no solo había fracasado a manos de un hombre, sino de todo un sistema que lo había tratado como una mercancía y no como una persona. Y al comprenderlo, también empezó a curarse, no olvidando el dolor, sino dándole voz. El legado de Paris. Durante gran parte de sus primeros años de vida, Paris Jackson estuvo rodeada de sombras. No solo la inmensa fama de su padre, sino el misterio y el trauma que rodearon su muerte. Sin embargo, a medida que crecía, empezó a replantearse esa herencia. En lugar de consumirse por lo que había perdido, optó por construir algo a partir de ello. Esa elección no fue fácil. La adolescencia de Paris fue turbulenta y es comprensible. Perder a uno de los padres es traumático en cualquier circunstancia. Pero perder a Michael Jackson, la persona más famosa del mundo, en condiciones turbias y a la vista del público mundial, trajo consigo un tipo único de latigazo emocional. Mientras luchaba contra la depresión, la ansiedad y la autolesión, siempre había un trasfondo de dolor y confusión sin resolver. Sus preguntas sobre lo que realmente le ocurrió a su padre eran inseparables de su búsqueda de sí misma. En los últimos años, sin embargo, Paris ha tomado medidas deliberadas para redefinirse. No como hija de una leyenda, sino como artista por derecho propio. A través de la música, la actuación, el modelaje y el activismo, ha forjado una voz que es inconfundiblemente suya. Su álbum de debut Wilted, publicado en 2020, era un disco malhumorado e introspectivo que trataba del desamor, la curación y la nostalgia. Los críticos destacaron la madurez emocional y la crudeza lírica del álbum. Una rebelión silenciosa contra el pedigrí pop en el que nació. Pero para los que escuchan con atención Wilted, no trata solo de relaciones personales. Había algo más profundo entretejido en su trama. La sensación de abandono, el dolor de las preguntas sin resolver y un anhelo espiritual que se hacía eco del dolor con el que había vivido desde la infancia. En las entrevistas, habló con franqueza sobre la terapia, la recuperación y el aprendizaje para dejar de huir del dolor.
Habló de sentirse desconectada de sí misma en los primeros años del largo proceso de comprender que sobrevivir es en sí mismo una especie de resistencia. No hay duda de que la muerte de su padre y las dudas que la rodearon moldearon su visión del mundo. Paris ha desarrollado un hastío hacia las estructuras de poder, ya sea en los medios de comunicación, en la industria del entretenimiento o incluso en las instituciones de salud mental. Ha hablado abiertamente de la presión para encajar en una narrativa, ya sea como vástago de una celebridad con problemas o como el rostro resplandeciente de un legado multimillonario. Ha rechazado ambos extremos. En su lugar, ha optado por ser compleja, imperfecta y real. Su franqueza sobre las enfermedades mentales ha contribuido a desestigmatizar problemas a los que muchos jóvenes se enfrentan en silencio. Se ha convertido en una firme defensora de la autonomía corporal, los derechos LGBTQ+, y la libertad creativa. Ha dicho que ser vulnerable en espacios públicos puede ser aterrador, pero que también aporta conexión y curación. Paris carga ahora con esa historia no con amargura, sino con determinación. Su arte lo refleja, su activismo lo refleja y su presencia lo refleja. Es a la vez una superviviente y una narradora, alguien que ha atravesado el fuego y ha decidido iluminar lo que hay al otro lado. Puede que el mundo nunca sepa toda la verdad sobre la muerte de Michael Jackson, pero a través de Paris se entiende algo esencial: que el dolor no termina con el silencio, y que el legado es más que lo que dejas atrás, es lo que dejan los que te quieren. Y en el caso de Paris, ese legado está vivo, es desafiante y profundamente humano. ¿Qué harías si el mundo cuestionara constantemente tu identidad, tu dolor y tu verdad simplemente por tu apellido? Comparte tus pensamientos en los comentarios a continuación. Gracias por vernos. Nos vemos en el próximo.